Amigos, reciban un cordial saludo rock and rollero. Espero se encuentren bien. Muchachos, bienvenidos a una nueva entrega de esto que se llama El Sonido de Medellín, una serie de entrevistas realizadas por la revista Generación del Colombiano con el auspicio de Celsia y Confama. Hoy nos encontramos con un personaje muy especial que fue una de esas figuras que revitalizó e innovó el rock en la ciudad en los años 90. Muchos de ustedes lo conocerán. Se trata nada más y nada menos de Carlos Mauricio Restrepo Madrid, más conocido como Tato Restrepo. Tato, bienvenido, hermano, al Sonido de Medellín. ¿Cómo está, Luis Felipe? Muy bien, Tato, agradecerte primero por aceptar esta invitación. Gracias a vos. Hombre, y lo más importante, vamos a hablar acá un poquito de lo que nos gusta, de rock and roll, hermano, y de lo que ha sido tu deambular por el rock y, ante todo, lo más especial, ser el fundador de la agrupación El Pez. Sí, señor, bueno, claro. Hermano, hoy vamos a empezar con algo que podríamos haberlo dejado para lo último, pero es una cuestión que la gente quiere escuchar, hermano. Este año se cumplen 30 años de la fundación del Pez. Sí, señor. ¿Qué hay del Pez? ¿Qué ha pasado con el Pez? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Hay algunos planes a futuro? El Pez se ha diversificado, está nadando en varias aguas diferentes. Alejo, con su proyecto Nómada, él fue guitarrista y vocalista del Pez. Yo con Cajamalva y ahora en mi proyecto solista. Y los demás en cada uno en sus proyectos individuales. Jorge Mario Ceballos con el Estudios del Pez, Mego en Londres haciendo también sus producciones electrónicas, y Freddy creo que también sigue tocando rock and roll con su, no sé si con Reptil o en sus proyectos, cada uno nadando en sus aguas separados. Claro, hermano, pero a ver, Tato, y esto es como a modo de chisme, ¿qué posibilidad, hombre, hay de un reencuentro del Pez? Es una cosa, es algo que muchas veces se ha mencionado y que no se ha podido concretar por diferentes motivos, ¿cierto? Bueno, entre ellos creo que logísticos, ¿no? Hay varias cosas. Hay un pacto que se hizo desde la fundación, que hicimos los fundadores, y era que si algún día nos volvíamos a reunir era con los miembros originales. Para eso hay varios problemas logísticos. Mego, que está en Londres, es uno de los problemas más grandes, traerlo y bueno, me imagino como asegurarle una estadía acá, que la agenda de él y sí, que los planes de todos coincidan, ¿cierto? Claro que sí. También está la diferencia de proyectos en los que estamos cada uno. Pero yo creo que ganas hay. Habrá que ver qué pasa, qué depara el futuro y el tiempo. Los fans así lo piden, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Bueno, ha habido algunos intentos, ha habido intentos y conversaciones, pero nunca se ha logrado que se dé. Oíste, y ese pacto, tengo entendido que algunos de ustedes, están dispuestos como a romperlo. Es decir, hombre, no precisamente necesitamos que para que una nueva reunión del Pez estemos todos juntos, sino que podemos hacer los cosas, pactos, los que estemos pactos acá. son para romperse. Hablaba ahorita, Tato, y porque es una fecha muy especial este 2025, porque se cumplen 30 años de la fundación del Pez, ¿cierto? Cuyo nombre se te ocurrió a vos. Sí, ¿cierto? señor. Contanos un poquito de esa historia, hombre. La historia del nombre. Rememoremos eso, incluso desde Simón y su estúpido pez. Sí, el primer nombre fue Simón y su estúpido pez. Claro. Gracias a una protesta que hubo en San Andrés cuando el gobernador de la isla, Simón González Restrepo, paisa además, ¿no? Sí. Hiciera una estatua de él, de sí mismo, con una barracuda que tenía el logo era una esmeralda, una cosa muy pretenciosa y muy vanidosa. Claro, sí. El pueblo de San Andrés reaccionó llenando las calles con unos afiches como muy rock and rolleros.
Sí. como muy estilo afiches Jorge, creo que se llamaban, que decían Simón y su estúpido pez. Ese nombre me quedó sonando y así pusimos la primera banda, Simón y su estúpido pez. En esa época estaba muy de moda los grupos alternativos como la contracultura y veníamos de grupos muy de un solo nombre, Kraken, Equimosis, y quisimos diferenciarnos, quisimos que no nos metieran en ese mismo batido. Claro. Y una de las formas que se nos ocurrió fue que el nombre fuera diferente, que fuera largo. Lo mismo los títulos de las canciones. Los títulos de las canciones de nosotros, por ejemplo, el presidente grita en el balcón, ¡Viva Colombia!, como si estuviera loco. Era un solo título. Claro, correcto. Media canción el título. Sí, así es. Oíste, pero Simón y su estúpido pez no alcanzan como a Simón y su producir nada, estúpido o a pez grabar algo. estábamos muy pelados. Éramos Sí. pelados de 17, 18 años más o menos. Pero fueron ahí los cimientos a lo que después fue Pero Pez. ahí estuvimos de los primeros integrantes del PES, que fuimos Mego y yo, Claro. Caramego, y de ahí salieron incluso miembros, por ejemplo Alejo Arango, que tocó en Juanita Dientes Verdes, Ajá. o que tocó en la 69, todavía toca hoy en día. Claro. En Berlín, es el DJ de Berlín, hace música electrónica. Tato, ¿Quién pero- más? pe- ¿No? pero- No recuerdo. Juan Pablo Trujillo también empezó en Simón y su estúpido pez y terminó hasta final del pez, estuvo tocando. Pero incluso que era la usted- armónica y la melódica. Ustedes, antes de ser el pez, es decir, Simón y su estúpido pez, antes de sintetizar el nombre a estrictamente el pez, ustedes ya habían ganado como un reconocimiento en la ciudad, ¿cierto? Ya tenía algo de sonoridad dentro de algunos espacios. Lo que pasa es que nosotros veníamos o por lo menos yo venía de la escena del metal, ¿cierto? Sí. De la escena yo tenía una banda que se llamaba Agresión, Agresión, sí. con David Guerrero. Con David Guerrero, claro. Y Oíste, qué pena te interrumpo. En Dale. Agresión también estuvo este man Alejandro Jesucristo. en Alejandro Ale Linares, también, ¿cierto? sí, claro. Él hizo parte Alejandro fue el fundador, en realidad, creo que con Román y con Píldora. Ajá, con Píldora. Sí, Fueron claro. la formación original de Agresión, que luego retomamos David Guerrero, Juan Manuel Álvarez, que estuvo creo que todavía está en Antagon, Sí. el gran guitarrista, Ajá, y mi persona. excelente. Y la notoriedad no fue muy grande, aunque hubo, pues teníamos en esa época, inclusive para hoy sería mucha gente, tendríamos un público cautivo de unas 500 a 1000 personas en Simón y su estúpido pez, gracias a que era un rock muy diferente, muy lo que llamaríamos hoy alternativo, grunge Sí. o indie. Y gracias a que teníamos un equipo de trabajo de luces, de sonido, siempre nos preocupó mucho tener buen sonido. Claro. En esos primeros conciertos del sonido nos lo hacía Edgar Roldán, que era el vocalista de Perseo. Y con luces innovábamos mucho, metíamos video beam, metíamos proyecciones, entonces sí se movía un poco. Sí, ustedes, es decir, el fin de Simón y su estúpido pez es porque Mego, tu coequipero, a él le toca ir a prestar servicio Sí, militar, sí, pero sí. él retorna, ¿cierto? A él lo llaman a prestar servicio en Puerto de Río. En Puerto de Río, sí. Y él retorna, te busca y dice, hombre, continuemos con este proyecto, ¿cierto? Cuando él se va, yo formo un grupo que se llama Controversia. Que era de covers. Controversia, que era un grupo de covers. Controversia de covers, claro. En esa época, Red Hot Chili Peppers, Ajá. de rock en español, Sí. Mr. Big. Pero cuando cositas ustedes se así. reencuentran es Cuando ya en la nos Bolivariana reencontramos, como estudiantes de ya publicidad. Nos encontramos en publicidad bolivariana. Ajá. Y decidimos retomar, pero le cambiamos el nombre, Sí. nos reunimos y En la cafetería creo que fue, o no, o a en, las la ca- afueras, sí, en los CAI. En los CAI, sí, los sí, CAI sí, de- claro. del TAC. Y se les ocurre decir, De comunicación de Bolivariana. y luego el pez. Y me a dice, secas. ¿cómo vamos a poner el grupo? Claro. No lo pongamos Simón y su estúpido pez, hagamos como otra etapa. Claro, Y le digo, pues pongámoslo el pez. sí.
A secas. Sí, como que traiga un poco a la memoria, pero que no sea lo mismo. Sí. Que traiga un poco de lo que veníamos. Inclusive, pues vamos a estar 3 de los integrantes de Simón y su estúpido pez, pero cambiémosle un poquito el nombre y el feeling. Bueno, y ya este primer pez, ¿quiénes eran estos Bueno, estos en músicos que integraron el pez? En ese momento estaba también un gran amigo y compañero de todo el colegio y un genio de la música, gran productor, de los primeros productores que yo conozco de acá de la ciudad, que se llama Jorge Ceballos. Jorge El de Mario estudio del tenía pez. un estudio, Claro. que no se llamaba El Pez todavía, Sí. tenía otro nombre que no recuerdo, y tenía un secuenciador, primer secuenciadorcito que yo conocí, y había sido gran guitarrista, inclusive fue profesor mío de guitarra. Gracias, yo creo que a ese secuenciador fue que me motivé a acercármele a él y proponerle que fuera parte del Pez. Pero ya no como guitarrista, porque él entra en el bajo, ¿cierto? Él entra en el bajo, Entra pero en el a bajo. petición de él. A petición de él, Él claro. quería tocar el bajo. O sea que en esa primera alineación estás vos, está Mego, está Jorge Ceballos. Jorge Ceballos. Baterista fue lo que más nos demoramos en conseguir. Primero teníamos un percusionista. Sí. Después entró Gregory López, Gregory López. que fue el primer baterista. Ajá. Y luego entró como baterista definitivo Freddy González. Freddy González, sí, claro. Que ahora creo que está dedicado como a la Que docencia. estuvo en Reptil, en una banda Reptil que mezclaba como sí, rock y como música funk. electrónica, sí, algo así. Sí, Unas funciones bacanas. Bueno, ustedes llegan entonces, una vez consolidan el nombre, ahí ustedes ya venían con una serie de canciones que habían grabado de tiempo atrás. Sí, ambos teníamos demos ya grabados Sí. y maquetas que habíamos sacado. Mego por su lado, yo por mi lado. Claro. Y Jorge tenía muchas canciones también y muchas ideas. Sí. Y esas canciones empiezan a nutrir lo que va a ser el pez, primer el álbum, disco, el sí. álbum Pez, homónimo. El Pez por el Pez. El pez por el pez, Porque exactamente. ya el ¿cierto? estudio de Jorge Mario Sí. se convierte en Estudios del Pez también. Claro, exactamente. Donde sí. empezamos a trabajar Mego y yo también como asistentes de producción Claro. de Jorge. Oíste, Tato, qué bueno que toques esto. ¿Cómo era el sistema o la dinámica de grabación en aquella época? Por ejemplo, para este primer trabajo. En esa época estaba recién llegando algo que era como un híbrido entre digital y análogo. Ajá. Eran los DAT y los ADAT, Sí. que era pasar de esa cinta análoga a una cinta como una especie de VHS pequeñito. Sí. Eran unos mini casetcitos y se conseguía la máquina de DAT y ADAT. En eso era lo que grabábamos. Todavía no era full digital, pero era como un primer paso ya Entre lo análogo y lo digital, hacia la sí. digitalización. Ajá. Y grabaron obviamente en el pez. Grabamos en el Pez. Oíste, todo el primer álbum. las fuentes de inspiración de ustedes musicales, tengo entendido que bueno, había una variopinta inspiración en músicos que iban desde los Rolling Había Stones, The Smith, Lou Reed, Cerati. mucha, porque veníamos de corrientes muy distintas todos. Ajá. Yo venía muy del metal, Mego era muy new wave, Synth pop. muy Londres, Ajá, claro. incluso terminó viviendo en Londres. Sí. Y Jorge era muy Los Ángeles. Jorge estuvo estudiando en Los Ángeles, en Berkeley. Sí, No, perdón, en el MIT. Estudió guitarra. sí. Y tenía mucho de ese sonido del rock y del rock and roll de los gringos, de Lou Reed, Claro. de Janis Joplin, de Doors. Claro. Era muy una mezcla de como de todas esas vertientes. Oíste, Tato, no, a ver, sin saltarnos algo, porque me parece que es muy importante. Bueno, ya sabemos que ustedes logran grabar el primer trabajo en Estudios El Pez, ¿cierto? Sí. Pero ustedes adquieren, y vos me corregirás, adquieren ese derecho es porque ustedes participan en un concurso En Vértigo. de Teleantioquia, en Sí. Vértigo, ¿cierto? Guantes de gamuza, Made in USA.
que de hecho lo presentaba Elvis. En realidad para poder prensar, porque Sí. lo difícil no era grabar porque teníamos el estudio, sino Claro. prensar, que en esa época había que prensar y sacar Ajá. una distribución, aunque no Sí. fue muy grande. Sí. El tiraje creo que serían 100 CDs. Ah, sí, Pero claro. en esa época sacar un CD era muy berraco. En esa Un época, reto. en realidad, los grupos tenían unos sencillos todavía en acetato, en vinilo. Ajá, claro. Yo creo que fuimos de los primeros grupos que sacó CD y CD independiente, pues, Sí. sin estar con ninguna disquera. Y ya el tema, digamos, Vértigo, al ganarnos Vértigo, que era un concurso, nos aportó como esa forma de poder prensar y poder distribuir. y Vértigo creo que era por Teleantioquia o Sí, Teleantioquia, creo ¿cierto? que era Teleantioquia. Y lo presentaba Elvis. Y también estaba, creo que Cool también apoyaba y con Fama. Sí. varias. Y el sistema de composición, el estilo de composición de ustedes. Bueno, nosotros tuvimos varios profesores en Bolivariana Sí. y amigos que nos enseñaron muchas técnicas de composición como los cadáveres exquisitos Ajá. o los QTAP, que era recortar pedacitos de Bien. renglones de libros o ir escribiendo un pedacito uno, tapábamos, escribía el otro y después se abría y se encontraba uno que había una poesía muy, muy loca. Además de esa herencia del nadaísmo de nuestros padres y de profesores y amigos como Jaime Jaramillo Escobar, como Eduardo Escobar, como Gonzalo Arango. Claro. Todo eso está ahí como metido en una melcochita. Como inspirados, claro. Sí, sí, sí. Oíste, Tato, por aquella época, es que estamos hablando de mediados de los 90, finales de los 90. 95, 97. Sí, Medellín era una ciudad muy convulsionada, ¿cierto? Muy caótica, mucho conflicto en los barrios. Pues aquí no vamos a hacer como un estudio sociológico de lo que era la Medellín de la época, pero si le sumamos a esas dificultades... Perdóname, te interrumpo. Sí. Yo creo que veníamos saliendo de esa época de la violencia que generó ese boom del metal y del punk, y estábamos entrando en otra cosa. Sí. En otra cosa que era salir de la violencia, pero también reencontrarnos con esas tribus urbanas que todavía eran muy metaleras y muy punqueras. Sí. Y generar una nueva cultura o contracultura rockera Sí. que uniera los gustos de punqueros, metaleros, new waves en un solo grupo rockero. Era como corregir los errores del pasado y dejar a un lado... No esos- sé si corregir, pero dejar como a cometer la- otros. Sí, pero dejar esos radicalismos que Sí, había antes, sí, ¿cierto? sí. Que no nos podíamos ver los metaleros con los punqueros porque nos Porque nos agarrábamos. agarrábamos a ¿cierto? puñaleta. Ah, Literalmente, sí. pero más allá de eso, cuando te hablo de En los colegios era así, se agarraban en los pogos, uno se metía y era el punquero Claro, con sí, su sí, puñal sí, sí, y era- el era una cosa metalero salvaje, con su cadena una y se cosa armaba el salvaje, tropel. sí. Sí, sí. Pero además, si le sumamos eso, el rockero estaba estigmatizado y satanizado, ¿cierto? Y había Claro, mucha claro. persecución. El pez como tal llegó a sentir, o fue víctima de persecuciones o no. Ya, digamos, la cosa estaba más calmada, si había, digamos... Bueno, aparte de cuando nos persiguió el DAS y la DEA. Exactamente. No, mentiras. yo no recuerdo que nos hayan Sí, perseguido. bueno, excelente, hermano. Muy bueno aclarar eso porque vos sabes que a los punqueros y a los rockeros y a los metaleros de la Fuimos década de los muy 80, sí. estigmatizados como drogadictos y Sí, claro. loquitos. Ajá, sí. Éramos los loquitos y creo que seguimos siendo un poco de todo. Claro. Un poco loco para meterse a hacer música y para meterse a hacer sobre todo rock. En esa época había que estar un poquito zafado. Bueno, Tato, y esto sí, hermano, a modo de chisme. Hombre, ¿por qué te vas del pez? La banda que vos habías fundado, a la que le diste el nombre, ¿por qué decidiste irte en el mejor momento comercial del pez? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en realidad fue por eso mismo, porque yo de pronto venía de una cosa más rockera y más pesada y no tenía ese hambre de comercio. Cuando nos dicen que vamos a grabar en
Eso fue la copa. Porque, Sí, a ver, yo no quise. ustedes venían con diferencias como pasa en todas las bandas, ¿cierto? Sí, sí, Incluso creo que desde Simón y su estúpido pez vos tenías diferencias ahí con Mego, pero Sí, bueno. sí, sí. Pero ya grabar el cover, creo que vos dijiste, yo no llegué hasta acá pues Sí, para sí, hacer sí. versiones de Menudo, ¿cierto? Exactamente. Entonces vos eras, digamos, de alguna manera un poquito más idealista y radical, ¿cierto? Sí, en cierto modo pendejo. Porque en esa época uno no veía como la vida como la puedo ver ahora. Claro. En este momento quizá puede haber sido un error no haber querido grabar ese cover de Menú. Sí, claro. Ya me toma de la mano esta vez, me muero de vergüenza, tierra trágame. Que está en el... Y Jorge Ceballos te sigue a vos, ¿cierto? Él se Jorge va con Ceballos vos. también se va. También por el mismo tema, ¿cierto? Él Sí, pensaba lo mismo, prácticamente. ¿cierto? Pero Mego le da un buen rumbo Sí, claro. Luego retoma al pez. toma el liderazgo y Alejo también. Alejo pasa como al frente, no solo a hacer guitarra, sino a hacer las voces que yo hacía y Claro. Es como una especie de reemplazo. regraban voces y Sí. cosas. Y además ese se termina convirtiendo en el álbum más exitoso de Claro, pez, claro. eléctrico y doméstico. Inclusive ese álbum lo compra Fuentes y lo firma Fuentes. Y es grabado, por ejemplo, el video de Yo no bailo es grabado en En Estudios Fuentes. Estudios Fuentes, Sí. ¿cierto? Dirigido... Yo No sé quién lo dirigió, pero la idea ya estaba muy, Yo muy supe el dato. planteada por el PES. Incluso yo estuve ahí Sí. muy metido. Claro, sí, sí. Yo hablé recientemente con Mauricio Mosquera, que era el manager El de manager, ustedes, sí. ¿cierto? Y a él es el que se le ocurre la idea de meter un cover de Menudo, ¿cierto? Yo pensé que ese video lo había dirigido él mismo, porque él me contó, él había dirigido como unos videos, Sí, él grabó muchos videos que nunca, que- no sé qué pasó con ellos. sí. Pero el video el director es un muchacho Edison López, si mal no estoy, ¿cierto? Yo recuerdo una pelada, no Sí. sé qué rol cumplía, pero me acuerdo de ella porque nos dijo, vénganse bien gominados. Sí, claro, bien gominado. Vénganse bien gominados. Sí. Y me acuerdo que si nos fuimos muy estilo años 60, Ajá, claro. que inclusive en el video salí yo. Es más, cuando me salí del grupo me volví más metido en el grupo que cuando estaba en el grupo. Sí, claro, vos seguiste manteniendo Yo una sé- buena... Claro, y me metía con maquillaje, utilería, con todas las cosas del video, vestuario, conseguir las modelos, las bailarinas. Oíste, en este proceso creativo de ustedes, de lo que ha sido el pez, digamos que ha sido, no quiero decir lo que fue, ¿cierto? Porque siempre estamos como esperanzados en que el pez vuelva. Hay unas canciones muy significativas, ¿cierto? Día Perfecto que sale en el primer álbum, pero después lo reeditan y lo regraban regrabamos. para eléctrico y doméstico, Sí, ¿cierto? lo grabamos en el estudio de César Borges, en Promix. En Promix. Era el primer estudio que tuvo Pro Tools. Ajá. Estábamos a la vanguardia. El primer estudio que tuvo Pro Tools era lo más nuevo que había en ese momento, el estudio digital, Sí, por claro. decir así, la primera workstation digital para hacer música, Y aunque vos ya habías salido del grupo, te invitan para cantar Para ahí cantar en el en la Día canción, Perfecto, ¿cierto? sí. Y Depilador de Cejas, hermano, que es otro... ¿Sabes qué? Porque es una canción como neopunquera Sí, sí. y a mí me recuerda mucho, ¿sabes qué? Una canción de Los Árboles que se llama Jonás. Esa canción la hicimos Jorge Ceballos y yo Sí. en estudios del PES y se hicieron los primeros demos allá, él y yo solos, y luego la grabamos con todo el grupo. Y hay una muy blusera, ¿no? La Vaca. La Vaca, eso sí. fue el primer éxito de Mego. Sí. Eso Era fue... una canción que él hizo cuando estaba como en tercero de bachillerato, Sí. que inclusive fue lo que me animó a mí a hacer un grupo con él. Esa Claro. canción muy, muy, muy importante ¿Viste? Y- en esa primera etapa. Infusión también está ahí en el primer trabajo. No, Infusión, sí, Infusión creo que sí está. Sí. Pero ya Creo después... que sí está. No recuerdo. Infusión es de Alejo en todo caso. Ajá, sí. Es una canción de Alejo de pe a pa, música, Claro. letra. Y creo que es el primer aporte de Alejo, aunque después él mete el superdotado, que Sí. también fue un mamonazo Fue del un PES, mamonazo total. radiado y top número 1 en emisoras. Pero era una canción de Alejo, creo que también de tercero de bachillerato en Bolivariana. Pues ya la tenía
No, eso ya estaba, Claro. casi que no la metemos, no nos gustaba. Había, sí, No nos gustaba porque era muy punkera. sí, era más golpeteada, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y Y eso se volvió un himno del PSG, ¿Viste? que la pedían en todos los conciertos. claro, y esa icónica, el presidente grita en el balcón, ¡Viva Colombia!, como si estuviera loco. Esa también venía de antes, ¿cierto? Eso era también de la primera etapa, muy creo que desde Simón estaba. Sí. La trabajamos mucho en una finca de Adriana Jiménez, una amiga de Mego y mía, compañera de Bolivariana. Casi todo con poemas nadaístas, Ah, claro. recortes de poemas nadaístas. ¿Vos sabías que Día Perfecto fue una de las 10 canciones más escuchadas ese año en No en sabía. las radiodifusoras de acá de la ciudad? No sabía. Ah, es un dato bastante significativo, hermano, porque es difícil llegar a eso. Hermano, más Sobre aún, todo sin payola. o sea, sobre todo sin payola, ¿sí o qué? Sí. Y cuando el dominio como del rock local estaba en La Pestilencia, en Kraken, en Equimosis, Estados ¿cierto? alterados. Estados alterados. Juanita también estaba entrando muy Juanita, duro Dientes Verdes, ¿cierto? Con Guido. con el genio de Guido. Incluso ustedes tienen como... Es que mira, ese momento cuando ustedes surgen, hermano, y tiene como una similitud con lo que logró hacer también Bajo Tierra, ¿cierto? Con Lavandería Real, ¿cierto? Transforman Lo todo. que pasa es que Bajo Tierra estuvo en todo, porque Bajo Tierra estuvo desde la época metalera, Sí, punkera, cuando sacaron el primer sencillito, que era con Lucas, y luego entra Camilo el burro, y se empiezan a transformar y sacan el pobre y se vuelven más rock and roll. Pero Bajo Tierra estuvo desde que yo estaba empezando chiquito ya. Bajo Tierra tenía prensado. pero lo bonito de todo vinilo. lo bonito de todo esto es que llegan con una propuesta, hermano, no solamente musical, sino estética, y si se quiere poética, ¿cierto? A través de las letras que transmitían, ¿cierto? Muy poética. Sí. Y muy filosófica también, porque estaba, gran parte de las letras era Juan Pablo era el que las componía, ¿cierto? Juan Sí. Pablo Trujillo, que Porque era él estudiaba filosofía. estudiante de filosofía de la Claro. Antioquia y gran escritor y poeta también. Bueno, Tato, Amelia Earhart Amelia Earhart, es de claro, Juan sí. Pablo, claro, o Amelia Earhart 1932. 1932, contando claro. la historia de la mujer aviadora. primera aviadora, Sí, claro, sí. La primera que pasó el Atlántico. Bueno, Tato, ¿qué viene para vos después del PES? Vos abandonás el PES en el 98, si mal no estoy, y emprendes unos proyectos en solitario. Uno específicamente que tuvo mucho reconocimiento en la ciudad, que fue Cajamalba, que fue un Sí. proyecto que vos quisiste mucho, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si pudiera encontrar las palabras, si pudiera encontrar las palabras. Hablando un poquito de Cajamalba, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Cajamalba es más o menos un empalme porque fue muy producida por Mego y Jorge Ceballos también, los primeros demos, y luego lo toma Andy Equimosis, Andy García, Andy sí. García, y alcanzamos a sacar un doble en vivo Un doble, sí. que grabamos en el Callejón del Gato. Ajá. Lo grabó Piti, el baterista de Perseo. Y luego grabamos iban a hacer un tributo a The Cure, que nunca salió. Sí. Grabamos una canción para ese tributo en el estudio de Perseo, de Edgar Roldán, Ultrasónico creo que se llamaba, Ajá. con Edgar y con Juan Coronado. Sí. Grabamos Si Pudiera, y en ese momento hicimos una mezcolanza como de rock, pero metiéndole un poquito de Huasca, unos pedacitos de Sí. Huasca, gracias a Andy. Sí. Y empezamos a cambiar un poco el sonido de rock a un rock más colombiano, un rock fusionado con Huasca, con merengue, con vallenato, con salsa,
pero en pedacitos, como en fragmentos de la canción. Vamos de rock y había una banda de Cuba que se llamaba Puya, que fusionaba metal con salsa. Queríamos hacer algo similar en el concepto, pero fusionarlo con ritmos más colombianos. Más autóctonos. Un poco también Tenía como lo que venía bambuco, haciendo tenía tango, pero Aterciopelados, ¿cierto? Que también fueron como unos adelantados para la época. pero más brusco. Era como Sí. venir tocando rock y pasar de un momento a otro a otro ritmo. Claro. No era tanto como tocar el bolero Sí. con guitarra eléctrica, sino Ajá, que era sí. como venir de un ritmo, pasar a otro y volver otra vez al rock. Sí. ¿Este proyecto cuánto dura? Esto dura Tato. unos 5 años más o menos. Sí. Sí, unos 4 o 5 años. Y al final termina. ¿Por qué? Porque Andy fue. Con Andy grabamos luego grabamos con Teleantioquia el himno antioqueño, sí. que lo volvimos bambuco. Ajá. El ritmo del himno antioqueño que compuso para mí el mejor poeta, que es Epifanio Mejía, que era un loco antioqueño. Sí. Le decían el loco, creo. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, oh libertad. Tenía una música muy bella, pero no tan antioqueña. Y dijimos, hagámoslo en una versión bambuco. Y con Teleantioquia hicimos ese proyecto, sacamos el himno antioqueño y luego grabamos el álbum La gallina del billete, Ujú. que es inspirado por la gallina de Maggie o de Nor, que patrocinaba los conciertos en el Carlos Viejo. Y lo ponemos La gallina del billete gracias a esa inspiración de ver las gallinitas pues que patrocinaban el rock en esa época. Este trabajo alcanzó a salir. al Este mercado. trabajo alcanza a salir, está en digital, Ajá, en digital, sí. en Spotify. Claro. La gallina del billete. Y le añadimos La Sonora a Cajamalba. Sí. Se llama La Sonora Cajamalba. Muy bien. Tenía ya más fusión y más son, por decirlo de alguna manera. Entonces, este proyecto termina. ¿Por qué termina, entre otras cosas? Este proyecto termina luego de que le abrí, tuvo varios éxitos también, como ganar las 500 mejores bandas de Colombia. Pues ganamos eso y firmamos un contrato con Universal Music para sacar el álbum. Álbum que se quedó en las bodegas de Universal Music, no lo quisieron distribuir. Tácticas y estrategias de las disqueras muy raras. Claro. Y eso nos bajoneó mucho. Cuando nos dimos cuenta que habíamos firmado para producir el álbum, pero no habíamos firmado distribución, ¿cierto? También nos hizo mucho daño abrirle a Juanes en el estadio. Lo cual Ese debía concierto. ser como un Sí, debe haber sido un trampolín. trampolín y en Sí. realidad muchos errores de parte mía y de parte de todos. Sí, porque pasan esas cosas. No sé. La vida tiene sus, Sí, sus trueques. la vida tiene sus enredos. Pero bueno, tu proyecto musical no para con Cajamalba, ¿cierto? Actualmente vos tenés otro proyecto. Vos creo que le estás dando en estos días como al blues. Estás como en una etapa también muy creativa, muy inspiradora. Estos últimos años, ¿qué has hecho, Tato? Bueno, he estado grabando. Hemos estado tratando de sacar un tercer Cajamalba, pero eso está ahí más o menos como en remojo todavía. Y lo mío es producir también mi música solo. He estado sacando muchas canciones como Tato, Ajá. como un proyecto solista. Eso es a lo que le estoy apostando ahora. ¿Vos querías adoptar como el apellido de tu mamá en el nuevo Sí, proyecto? sí, todavía no sé Sí. si Madrid o Restrepo. Sí. ¿Y eso por qué Tato? Bueno, cuando mi papá y mi hermana mueren, la familia se vuelve más Madrid que Restrepo, Sí. porque Ah, quedamos claro, mi sí. mamá y yo. Y digo, ¿por qué no darle también la importancia al apellido de la mamá? Sí. ¿Oíste? Que ha sido una gran
artista y una gran inspiración para mí. Canta pues hermoso, es como la Rocío Dúrcal de la casa, ha sido amiga de Rocío Dúrcal toda la vida y bueno, me ha inspirado como nadie. Oíste, Tato, qué bueno que menciones eso, hombre, porque es muy bonito. Y es que vos tenés vena musical por todos los lados, musical y artística, Sí, ¿cierto? sí. Ahí acabas de mencionar a tu señora madre, doña Clara, ¿cierto? Sí, A la cual pues Clarita Madrid. le enviamos un saludo a Hola, doña mamá. Clara, a la mamá de este estoy inspirador triunfando, músico mami. local. Sí, ok. Mándeme pa'l bus. Y ella vos siempre has dicho que tenía muy buena voz y ella era muy amiga de Rocío Sí, Dúrcal y muy otros parecida. artistas, ¿cierto? Haga de Y muy cuenta, parecida, ¿cierto? yo me llamo Rocío Dúrcal. Vos tuviste vos me compartiste unas fotos muy Sí, bonitas sí. donde sale ella con Rocío. Rocío, hermano, y dos María. mujeres espectaculares, ¿cierto? Sí, sí. Y tu abuela, no me acuerdo si es la materna o la paterna, alcanzó también a cantar con Ligia Mayo, Sí, la mamá de mi papá. la mamá de tu papá. Alcanzó a grabar varios álbumes Sí. con Ligia Mayo, con Estudiantina Lírica, tocaba tiple, guitarra. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Olga Correa de Grave, Ella tocaba guitarra y cantaba. y tiple, Y tiple, ajá, claro, y componía. sí. Y tu señor padre también sacó trabajos Hijo de ella discográficos. también sacó su álbum en los 60. Sí. Era un grupo, tuvo varios grupos, pero al que vos te estás refiriendo se llamaba Los Frenéticos. Los Frenéticos. Sergio y Los Frenéticos. Ajá. Era un grupo de twist, de surf, rock and roll, balada. Ajá. Estaba muy peladito, 18 años, cuando grabó con Seida Codiscos. Sí. Tato, hay otro aspecto artístico en tu vida. Ya como para ir aquí cerrando la También entrevista. me falta mencionar ahí al primo de mi abuela, que Sí. era León de Grave, gran poeta también, Ah, el diablo. de la pesada, Un dato no menor. de la Ah. pesada de la poesía. Ah, con razón, El hermano. primo de mi abuela Olga Correa de Grave es León de Grave. Aquí tenés una vena ahí muy Ahí hay inspiradora. una arteria unos más bien. genes tremendos, ¿sí o qué? Sí. Te iba a preguntar, Tato, es que vos también, además de la música, vos llevas hace unos años haciéndole una apuesta muy fuerte como a la pintura, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el estilo ahí que estás manejando ahora? Yo creo que un estilo tatístico, yo creo que es más mi cosmogonía, Sí, mi, sí. mi universo. Ahí está. He pasado por todas, me ha gustado, lo que más me gustó fue el Renacimiento, Sí. al principio. Ajá. Desde peladito quise ser como un Da Vinci. Claro. La primera Mona Lisa que pinté no parecía la Mona Lisa, sino el mono Lisa, porque era como un mico de feo. Sí. Pero he pasado por todos los estilos, hermanos. Me Claro. gustó mucho el surrealismo, Ujú. me gustó mucho el cubismo. Sí. Llegué como hasta la obra de Basquiat, y ahora ando muy centrado en encontrarme a mí mismo, en crear mi propia cosmogonía, crear personajes muy míos Sí. y no preocuparme tanto por el estilo de otros ni la técnica de otros. Sí. No, encontrar ese universo mío. Muy bueno que digas eso y muy importante, ¿sabes por qué? Porque hay que aclarar que lo que estás pintando no son copias de otros artistas, sino que es unas producciones propias, ¿cierto? Sí, muy mías. ¿Cierto? Muy tuyas. Son como mostricos, me Sí. gusta como llamarlos mostricos y animalitos. Oíste, ¿has pensado en exhibir? Ya tenés, digamos, como un material suficiente como para decir, bueno, Sí, voy a hay buscar un varias- espacio. hay bastante, Sí, sí. sí. Sí, la cosa sería encontrar en este momento una galería o algo. Una galería. bacano. ¿Has entablado ya como contactos o no? No, Bueno, yo ando como en producción todavía. podría hablar ahí con alguien, hermano, Sería que está muy muy bueno. metido, ¿cierto? A Muchas quien gracias. también le mando un saludo a mi querido amigo Alejandro Gutiérrez, que también está muy dedicado, un ¿Familiar? rockero. No. Gutiérrez por Gutiguts. otro lado, sí, que como dice él, ellos son de los Gutiérrez de los ricos, nosotros de los pobres. Ah, ok. Sí, ok. Entonces me gustaría ponerlos en contacto. Bueno, Tato, para finalizar, la gente que quiere escuchar la música del pez de Tato Restrepo, ¿dónde la pueden encontrar?
Tenés En plataformas, en Spotify, sí. en Sí, YouTube. en YouTube. ¿Algún canal en especial ahí? Yo ando cambiando de distribuidora, porque Sí. estaba con una distribuidora en Spotify, pero me quiero poner a manejar yo mismo mi Claro. música. Entonces acabo de bajar lo que tenía en Spotify para montarlo yo Claro. mismo. Sí, excelente. Pero Surcan. Tato Restrepo, Tato Madrid, Ah. el pez está como el pez. Apareces en Instagram, en Facebook, en, Instagram, YouTube. en YouTube, Sí, ok. en SoundCloud. Bueno, queridos amigos rockeros, ahí saben, ya tienen claro dónde pueden encontrar la música de este talentoso músico antioqueño, que hombre, fue uno de los personajes más innovadores y que llevó el rock local a otro nivel, logrando precisamente eso, o contribuyendo a eso que hoy conocemos como el sonido de Medellín. Tato, ¿algo más que quieras de pronto agregar, decir, No, que hombre, se me haya olvidado muchas gracias preguntarte? a vos, muchas gracias al colombiano, muchas gracias a la Revista Generación también. Y un saludo inmenso a Nómada, a Mego, a Cajamalba, a Andy, a Equimosis, a todos estos compañeros geniales. Y un saludo inmenso también a la nueva generación urbana, reggaetonera. No podemos seguir con estos radicalismos, hay que aprender de los errores. Todo el que esté haciendo música es un berraco, es pa' locos. Muy importante y esperamos ver Muy nuevamente. orgulloso de Karol G, está triunfando por todo el mundo. Claro, y es el Muy nombre. orgulloso de Mirabai, la Sí. profesora, Claro. muy agradecido con ella. Un saludo inmenso a Jorge Ceballos del PES. Y dejan el nombre en alto de la ciudad, hermano, y de nosotros los gracias, antioqueños. ¿Sí hermano, o qué? muchas gracias a Muchas vos. gracias a vos, Tato, hombre, por haber contribuido tanto a al Que arte siga de el la rock ciudad. and roll y que siga el la rock and roll. música, Claro que siga que- el bambuco y que siga el reggaetón también. claro, Todo. y esperamos tenerte Todo se nuevamente vale. por acá. Muchas gracias. A vos, Tato. Señores, hasta Y la gracias al próxima. colombiano. Nos vemos en la próxima entrega. Sentada en el suelo hay una chica feliz. Parece que me mira y no está nada mal. Le voy a preguntar que si querría bailar.